Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por venir a la última charla que hemos programado dentro de la Semana de la Huerta. Saben que hemos tenido visitas guiadas por las mañanas, que hemos tenido presentación de libros, otras charlas y Juan Antonio Almagro va a terminar nuestra oferta de Semana de la Huerta. Juan Antonio Almagro es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea, es máster de Gestión Cultural por la Universidad de Barcelona y ha trabajado como técnico y haciendo labores de gestor cultural también en Barcelona, en el Centro Cultural del Borne, en la Sierra de Cádiz y en Murcia. Ha trabajado para distintas empresas, siempre vinculadas también con el Ayuntamiento de Murcia. Y ahora mismo es técnico en el Auditorio de Guadalupe, es técnico de cultura, es compañero y amigo. Y amigo que aceptó, casi sin pensárselo, cuando lo llamamos, le dijimos que si venía a contarnos qué hacía o qué pensaba él que se podía hacer con la huerta desde la innovación, desde los proyectos que él llevaba ya haciendo y pensando y que hemos hablado mil veces en montones de conversaciones. Entonces, le doy la palabra a Juan, luego cuando termine, pues tendremos un pequeño debate, charla, conversación, como queráis, y le podemos preguntar todo lo que queramos. Así que muchas gracias, Juan, por venir. Gracias a vosotras. Agradecer a Consuelo y a Clara que hayan depositado esta confianza en mí. No tengo muchas oportunidades, soy un técnico que normalmente está detrás de los proyectos y las hojas de Excel y pocas veces tengo esta oportunidad y para mí es un placer poder hablar de lo que más me gusta y de lo que más sé. Entonces, nada, que me den la oportunidad de hablar de eso, pues para mí es un placer. Antes de empezar, quisiera... simplemente porque lo necesito también, dedicar esta charla y sobre todo lo que voy a decir a quien realmente me hizo sentir el amor hacia la huerta y hacia todo esto que es lo que quiero y lo que amo y a lo que he dedicado la mayor parte de mi tiempo libre y que realmente después ha llegado a ser mi profesión y en lo que trabajo todos los días, que es mi padre. Mi padre falleció el martes pasado y desde aquí dedicarle esta pequeña charla o esta pequeña contribución porque no puedo hacer otra cosa nada más que empezar así. Después de la semana que llevo no puedo dejar de hacerlo. Y después de esto deciros que a pesar de... Además de todo lo que he estudiado, soy de Aljucer, soy del Carril de los Iniestas, de la margen derecha del Camino del Badén. Nací entre Limoneros y viví allí hasta los 25 años y creo que lo he respirado y mi mentalidad, mi pensamiento, mi forma de ser, mi forma de estar en el mundo tiene que ver con eso, ¿no? Pero esta charla, partiendo de ahí, del amor profundo que siento hacia la Huerta de Murcia, tiene un punto de vista crítico, pero crítica constructiva, crítica desde el pensamiento más constructivo posible y no quiero que las palabras que voy a decir o el viaje que vamos a hacer a continuación sea un viaje que se vea como una crítica a la huerta, sino que de ese amor vamos a tratar entre todos, porque eso es lo que pretendo con esto, de invitaros a la reflexión y invitaros a una forma diferente de mirar la Huerta de Murcia, aunque solo sea por un momento. Esta charla no tiene la pretensión de ser una verdad, no tiene la pretensión de convertirse en algo que anule otras propuestas, que anule otras formas de pensar, que anule otras formas de hacer cultura, que anule otras formas de mirar a la huerta, sino todo lo contrario. Trata de sumar, trata de abrir un canal diferente y poco transitado, que es el de la innovación y las nuevas estéticas dentro del concepto de la Huerta de Murcia. Pues si me acompañáis en este viaje, voy a empezar con las diapositivas que hay detrás.
no tienen que ver tanto con el contenido, sino con un sustrato o con una lectura distinta que tiene que ver con la modernidad de artistas murcianos, salvo pequeñas excepciones, que son todos los demás son artistas murcianos que van a ir pasando detrás de nosotros y que realmente son contemporáneos, todos son del siglo XX o del siglo XXI. Lo digo porque si luego en las preguntas queréis hacerme alguna pregunta sobre alguna de las obras que saldrán detrás o cualquier cosa, pero va a ser como una doble charla, la que hay detrás, que es la perspectiva estética contemporánea de autores de Murcia, y por otra parte las palabras que yo estoy diciendo que tienen que ver con eso que ellos hacen sin decir palabras, simplemente con manifestaciones artísticas, que es un poder que ya quisiera tener pero que yo no tengo, lo tienen ellos, ¿no? Y vamos a empezar el viaje con una propuesta de mirar la historia de una forma diferente. Estamos acostumbrados a mirar la historia por época. Los que somos historiadores hemos estudiado así, hemos estudiado historia antigua, historia clásica, historia medieval, historia moderna, historia contemporánea. Y os invito, para mirar la Huerta de Murcia, a romper esos esquemas y a mirar la historia desde un punto de vista simplemente de la forma de vida y el sistema de producción. Si nos damos cuenta, y a poco que rompamos esos pequeños hitos, nos damos cuenta de que la Huerta de Murcia ha sido un sistema agrario desde su fundación, con una oligarquía urbana desde 1825 o 31, según miremos unos autores, hasta los años 50 o 60 no cambió casi la forma de producir, la forma de vivir, la forma económica. Fue un continuo y constante en el que había un campesinado en dos modalidades, los jornaleros y sobre todo, y a lo que profundizaremos ahora un poco, los arrendatarios, y una oligarquía urbana que era la que realmente ostentaba tanto el poder económico como la propiedad de la tierra. Ese sistema se mantuvo ininterrumpidamente desde su fundación hasta los años 50. Lo digo porque muchas veces a la hora de tratar estos temas normalmente pasamos por alto eso y empezamos a ver en medio determinadas cosas que nos construyen, vemos personajes históricos, vemos cosas, pero no damos cuenta de que al final la gente que vivió en la huerta, aquella que la trabajó, aquella que la hizo productiva, no cambió de forma de vida durante muchísimo tiempo. Esto es singularmente importante en un aspecto que el otro día hablaba con Clara, que es en el aspecto del arrendamiento, porque se da la circunstancia de que sistema feudal en Castilla no hubo así, que me corrija Clara si me equivoco, por Dios, porque la medievalista aquí es ella, no yo, pero el sistema de arrendamiento, que es un sistema en el que el propietario de alguna forma tenía un vínculo con el arrendador, un vínculo de dependencia, por no decir de vasallaje, porque no era exactamente eso, porque no es feudalismo, pero sí un vínculo de dependencia, en el que el arrendador cedía la tierra a cambio de un diezmo anual, que normalmente se daba en San Juan o en Navidad, y ese sistema se mantuvo ininterrumpidamente durante muchísimo tiempo. Esto explica cómo cuando, no sé si os lo habéis planteado, cuando por fin los arrendatarios que estuvieron bajo ese sistema pudieron obtener la propiedad de la tierra, que fue precisamente en los años 50 y 60, cuando ya no era productiva ni servía para mantener a las familias, fue precisamente en ese momento cuando el trigo que llegaba a Argentina y de los países sudamericanos era más barato que producir trigo en la Huerta de Murcia. Cuando eso llegó fue cuando los propietarios vendieron las tierras.
Y fue cuando los trabajadores, cuando los arrendadores obtuvieron la propiedad de la tierra y ya no les servía absolutamente para nada. Este es uno de los motivos profundos de desafección que ha tenido siempre el huertano con la tierra. Fue propietario de ella, consiguió ser propietario de su tierra cuando ya no le servía para subsistir. Tuvo suerte porque la época del crecimiento de los años 50 y 60 hubo un crecimiento de tal magnitud en tan pocos años que se posibilitó el acceso a una ciudad de servicios en los que aparecieron muchísimos otros oficios. Pero ese crecimiento no se debió a ninguna intervención importante, se debió casi a una casualidad, a que de pronto Murcia se convirtió en el centro de referencia comercial y económico de una amplia zona, que era el sureste español, porque era un cruce de caminos, y entonces fue depositario de un montón de instituciones que tenían que ver con el gobierno de la provincia y después de la región y más tarde, ahora mismo, de la comunidad autónoma, ¿no? Ser un centro urbano de esa magnitud posibilitó una serie de transformaciones en los años 50 y 60 que ha llevado a que en parte los huertanos sientan algún tipo de desafección por esa tierra, aunque la aman profundamente, por esa tierra que siempre cultivaron sus generaciones, o sea, sus antepasados. Vinculado estrechamente a esto, hay que decir que esa oligarquía urbana jamás invirtió más allá de lo necesario para mantener el sistema productivo, más allá de lo necesario para mantener los caminos, los tránsitos más normales o los molinos o aquello que era considerado necesario para que se mantuviera el sistema productivo. Y también eso tuvo una profunda repercusión en todo el sistema de alfabetización durante todo el siglo XIX y el siglo XX. Durante todo el siglo XIX y el siglo XX no se hizo ningún intento serio como había ocurrido en el resto de Europa e incluso en algunas regiones españolas, por la alfabetización de la población agraria. Y solo cuando hubo intentos nacionales, a nivel nacional, sobre todo a partir de finales del siglo XIX, que hubo algún intento de hacer la enseñanza obligatoria, pero se hizo de una forma casi con desgana. No sé si había oído hablar aquello de pasan más hambre que un maestro de escuela. Tenía que ver con la poquísima importancia que se le daba a la enseñanza y a la educación en un entorno agrario como el de Murcia. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre esto porque en Murcia no hubo industrialización, o hubo una industrialización muy escasa. Al no haber industrialización, no había burguesía, y al no haber burguesía, aspectos tan importantes como la cultura entendida como sujeto de poder o entendida como aquello que prestigia a aquellos que no tienen otra forma de prestigiarse porque no son nobles, no tuvo importancia. En la mayor parte de los países europeos y en algunas regiones españolas, el proceso de la industrialización llevó a la burguesía a tener una especial predisposición por la importancia de la cultura en su entorno. ¿Por qué? Porque era una forma de prestigiarse ellos y de alguna forma dotar a la comunidad de equipamientos culturales o de entornos cultos que los alejaban de lo que era el proletariado o el campesinado. En Murcia, y no solo en Murcia, sino también en algunas regiones del sur y de España, la casi inexistencia de burguesía hizo que no tuviera casi relevancia la cultura como motor de desarrollo y como motor de cambio social. Eso produjo, hay excepciones, hay una excepción en Murcia, como en todo, como lo que he dicho antes, también hay excepciones. Hay una excepción que la quiero mencionar porque no está aquí Félix, pero en el Palmar se produjo una excepción, que es la familia Bernal. Y eso es así porque incluso construyó un teatro en 1911, pero cuando hablo de generalidades, siempre hay excepciones en esto, ¿no?
Ese mismo ejemplo se ve en la minería. En La Unión y en Cartagena. Cartagena. En La Unión, en Rodaquila, en los siglos 19 y 20, esa población tiene una educación cultural con respecto a las otras y se debe a que la minería propició eso. Pues esa falta de valoración de la cultura como ascendente social ha tenido una repercusión también muy importante en el desarrollo social de este municipio y de su gente, que yo creo que más o menos todos intuimos de alguna forma y que es súper importante para entendernos, ¿no? Cabe destacar aquí que todos estos procesos, los procesos vinculados a lo profundo de la cultura, a lo etnográfico, como decía Pierre Bourdieu, vinculado al concepto de campo, eso no se transforma ni en una generación ni en dos. Estos son procesos que son muy lentos, y el amor a las letras y el amor a la cultura no se cambia de una generación para otra. Son procesos que implican un trabajo profundo, de fondo, un trabajo de acción cultural, que es realmente de lo que estamos hablando aquí. Lo digo para contextualizar por qué estamos introduciendo esta realidad sobre la Huerta de Murcia. Y nos queda un tercer factor, porque estamos hablando de conceptos simbólicos para introducir la Huerta de Murcia, que es el factor de la dualidad entre centro y periferia, entre ciudad y pedanía, que es muy importante para entendernos, porque la ciudad, por esa oligarquía urbana, siempre ha mirado de espaldas a su huerta, siempre. Casi se ha hablado con la boca pequeña de las pedanías, porque era como el centro productor que daba el dinero, pero no el centro visible. Y es un problema o una acción que arrastramos hasta la actualidad. Yo me acuerdo incluso, quizá aquí alguien más se acuerde conmigo, que los carriles de la huerta, porque yo lo he vivido, lo arreglaban los propios vecinos. Se llamaba un camión y tiraba para adelante, y los propios vecinos con la azada iban echando el chinarro. O sea, el municipio no se encargaba de eso, la oligarquía urbana no se encargaba de eso, se encargaban los propios vecinos. Las mejoras, incluso de los caminos, incluso de las formas más simples de evolución, se encargaban los propios vecinos, igual que se encargaban de la monda, se encargaban de tener transitables los caminos, que eso en época de lluvia, porque todos hemos pasado por ahí, los que hemos vivido allí, hacía casi imposible moverse entre un sitio y otro cuando íbamos en bicicleta, como era mi caso. ¿Por qué digo esto? Porque es una dualidad centro-periferia que nos sigue acompañando. Es mucho más visible cualquier acción que se hace en la huerta en la ciudad de Murcia que cualquier acción que se hace en las pedanías. Es mucho más visible cualquier acción que se hace en el centro urbano que cualquier acción que se hace en la periferia. Y por eso los políticos, una y otra vez, de todos los signos y de todas las ideologías, una y otra vez, invierten casi la mayor parte del presupuesto en un sitio, que es el centro. Pero eso no es ahora, es endémico de esta ciudad. Y sin embargo, el alma, la singularidad, la potencialidad, la fuerza de esta ciudad no está en el centro, está en la periferia. Por la que se le conoce aquí, en España y en el mundo, es por su huerta, no es por su ciudad. La ciudad es poco conocida, solo la fachada de la catedral y 3 monumentos más. Sin embargo, la fuerza de esta ciudad es una ciudad jardín de una extensión brutal, que tiene una periferia que medioambientalmente puede ser uno de los mayores potencialidades de cara a este siglo en el que estamos viviendo. Pero si de eso no se dan cuenta los políticos o no se dan cuenta la propia población, va a ser muy difícil generar dinámicas que cambien ese flujo. Bien hecha esta pequeña introducción, tenía alguna cosilla, que si no me lío. Tenemos muchas, pero tú sí. No he puesto ni una fotografía. Vamos a hablar por encima de algunos de los principales mitos que hacen que estas cosas que hemos hablado se sigan conservando, que no se perturben,
que sigan ahí ancladas y todas las veamos como lógicas y verdaderas. El primer mito es el de la Arcadia feliz. Hay como un halo de que la huerta de Murcia, con sus barraquitas, sus huertanos monísimos, todo parece como perfecto, ¿no? Hay una época ahí indeterminada, que no sabemos muy bien cuál es, si es finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el que aquí se vivía de puta madre y todo era paz, amor, había pajaritos en los árboles. Y las mujeres llevaban violetas azar. Y sí, y olían azar. Delantales y flores Y las acequias llevaban patos y se bebía agua de las acequias y nos bañábamos en ellas. Y es como una especie de mito recurrente, que es más mentira y más falso, una de las cosas más falsas que ha existido jamás. Nunca ha existido esa Arcadia feliz, jamás. Es una construcción simbólica, producto de la contemporaneidad, producto de ese cambio tan acelerado y tan repentino que significó el siglo XX, de los años 50 a los años 80, y que se construyó ahí una mitología entre motivaciones políticas vinculadas a la dictadura, entre el granito de arena que se puso por parte de la sección femenina, o posteriormente desde el comienzo del inicio de las peñas huertanas, y otras muchas cosas que se hicieron, que fabricaron el bando de la huerta. No tengo nada en contra del bando de la huerta, ¿no? Simplemente que contribuye de forma decisiva a construir esa mitología y esa Arcadia feliz. Voy a poner un ejemplo. Esta es la única que no es una obra de arte. ¿Cuál de esas construcciones es de la Huerta de Murcia? Eso es una barraca, como normalmente se dice, y que se pone súper chula. Vamos a ver si deconstruimos, con un ejemplo pequeñito, intentamos deconstruir el mito. ¿Qué es una barraca? Una casa de adobe, que es barro de la tierra, con tejado vegetal. O sea, es una choza. No, es una choza. Es el mismo tipo de hábitat que tenían los neolíticos. Esas construcciones son de otras partes de España y de Europa y son el mismo tipo de construcción. Terreno, piedra o adobe o barro y tejado vegetal. Pues esta construcción todavía era frecuente en la Huerta de Murcia en el siglo XIX. Yo me di cuenta de esto por una singularidad muy tonta, porque trabajé en Cádiz. Y en Cádiz hay una comarca que es la comarca de la Janda, de la cual hay una choza allá arriba, que todavía existían ese tipo de construcción. Y yo me di cuenta de la miseria que rodeaba aquello en aquel momento. Esto hace 12 años. Y yo me di cuenta, pero si esto es una barraca. Porque yo también había sido engullido por el mito de la Huerta de Murcia, ¿vale? O por lo menos por algunas de sus partes, no por todo. Y cuando te das cuenta de que hay cosas que son mitificadas, pero que reflejan una realidad muy dura, es decir, las condiciones de vida de insalubridad dentro de una construcción como esa en la que yo he estado dentro son muy difíciles. Pues nosotros lo hemos idealizado hasta convertirlo en la casita del cuento de dibujos animados feliz, en el que vivían y comían perdices nuestros antepasados. Es importante darnos cuenta de que esto es una mitificación y que muchas veces nos impide observar una realidad que hay detrás, que es un poco más compleja y más difícil. El segundo mito
que hay para todo el mundo, es el mito de la utopía ecológica. De pronto, en el siglo XXI, nos ha entrado casi la certeza de que si lo paramos todo, de que si nos dedicamos solo al patrimonio y al entorno y forzamos que las cosas se respeten, todo va a estar bien. Y no nos damos cuenta de que también es un mito. ¿Un mito por qué? Porque en el fondo la Huerta de Murcia no es otra cosa sino un hábitat humano. Lo que de verdad hay que transformar son a las personas, porque las personas son las que tienen que proteger eso. Si no somos capaces de hacer que la mentalidad cambie, si no somos capaces poco a poco de cambiar, que la gente tenga una mentalidad abierta a un entorno sostenible y ecológico, no va a ser posible por mucho que lo intentemos. Y por mucho que nos peleemos contra... Es como luchar contra un muro, es como una especie de Quijote que lucha contra los molinos de viento, es inviable. Si no hacemos que la Huerta de Murcia sea sostenible económicamente, o sea, que sea productiva otra vez, nos podemos calentar la cabeza de la forma que queramos para que eso sea viable. Nunca se va a recuperar. Porque la gente, aunque no quiera, tenderá a sacar provecho económico de eso. Eso es así. Porque es un hábitat humano. Entonces, nuestros esfuerzos y los esfuerzos de los políticos deberían estar en cómo intentar hacer que ese entorno, como ese entorno que es un paisaje, que es un hábitat humano y que por encima de todo es una forma de vida, sea sostenible. Pero también económicamente. No puede ser un museo. No es viable. Viven 400.000 personas. Eso no es viable. No es viable tener un museo parado ahí. Tenemos que inventar algo de cara a la ciudad de Murcia futura, o deberíamos poder inventar algo para que eso sea así, pero no como museo. Porque existe la tentación de vamos a recuperar este trocico y lo dejamos ahí parado en el tiempo para que nos sirva. No, eso no sirve. Tiene que servirnos el hábitat completo. El tercer mito es el tejido religioso festivo. Bajo mi punto de vista y creo que el de más personas además de yo. Lo que pasa es que hablar siempre de este tipo de cosas produce un poco de apuro, pero bueno, no hay más remedio que decirlo. Yo creo que hace falta más laicidad en la vida pública de Murcia para hablar de determinado tipo de cuestiones vinculadas a su entorno y a su paisaje y a su forma de vida de una forma más libre. Hablando de esto, para que creo que es una cosa que deberían defender hasta los creyentes más acérrimos, porque es importante que se entienda que no es una cuestión de símbolo vinculado a un mito concreto, a un relato concreto, a una religión concreta, sino que es una cuestión que nos afecta a todos y que debe estar al margen de creencias y debe estar al margen de cualquier tipo de ideología, porque es el hábitat donde vamos a vivir y el que queremos construir. Es un proyecto para todos. Voy a poner un ejemplo para que veamos que este mito, el mito vinculado a la religiosidad, es un mito que nos ha acompañado siempre y que aquí sí pido que si me equivoco me echen una mano clara, porque esto sabe muchísimo más que yo. La primera patrona de la Huerta de Murcia fue la Virgen de la Risaca. Es una patrona vinculada al hecho fundacional, por decirlo de alguna forma, cristiano de la ciudad. Pasaron, yo creo que fue en 1730 o 1700, la Fuensanta. Antes. 1690, sí. Ya estábamos hablando de la Fuensanta. ¿Qué pasó para que en esta ciudad se pasara de una virgen como la Risaca a una virgen como la Fuensanta? Pues pasan dos procesos en medio que son muy importantes. Uno es la contrarreforma. De pronto la religiosidad popular se le da carta libre
para poder ir contra la reforma protestante, y aparecen las procesiones, aparece la religiosidad popular, y lo que antes era casi prohibido o prohibitivo, de pronto empieza a ser casi obligatorio. Y las manifestaciones de religiosidad popular más importantes que había aquí, una era la de la Virgen de la Fuensanta. Y otra, que es muy importante, es el crecimiento de la Huerta de Murcia a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII, que fue el motor importante del crecimiento y la mayor transformación que se ha producido en este entorno fue ese crecimiento. El crecimiento desde los siglos XVI por expansión de la huerta, no porque hubiera mucha innovación tecnológica, sino porque se expandía. La huerta llegaba hasta un sitio, hacia la ciudad de Murcia, después empezó a llegar más lejos, no es cuestión de detallarlo, pero las primeras acequias llegaban hasta la ciudad de Murcia, era solo la huerta este, y durante el siglo XVI y XVII se construyeron otras acequias que fueron llevando poco a poco la huerta de Murcia hasta su expresión máxima, que era el Raal, que fue la desecación del Raal a finales en el siglo XVIII, creo que fue, y que constituyó que la huerta se doblara casi en extensión. Esa expansión exponencial de la huerta, sobre todo en lo que refiere a las moreras, que era lo más importante, significó un crecimiento económico que produjo un florecimiento y que produjo, que a lo que voy, un cambio estético. Se pasó de una virgen gótica, antigua, a una virgen barroca, que se le podían poner trajes, se la podía sacar en procesión, una virgen que iba con la época, una virgen que iba con el entorno. Se produjo un cambio estético súper importante en esa época y que posteriormente se afianció en el siglo XVIII, que fue el siglo de esplendor de la ciudad de Murcia, por una serie de circunstancias. Una de ellas porque aunque si se refiere de precedente, tuvimos un liderato muy importante con Belluga a principios del siglo y su participación, que nos salió redonda en la guerra de sucesión, y posteriormente eso hizo que incluso políticos españoles afluyeran a la corte de Carlos III, y por eso Florida Blanca es tan importante en eso, y consolidó la riqueza de la ciudad de Murcia a lo largo del siglo XVIII y posicionó, que luego después hablaremos de ello, al barroco estéticamente como la fuerza estética más importante que ha tenido esta ciudad a lo largo de toda su historia. De hecho, seguimos respirando eso. Para que veamos que la religión no está al margen de eso, el cambio de una virgen gótica a una virgen barroca se produjo en ese contexto. Si quieres hacer una pregunta, la puedes hacer, Paco. Estamos en confianza. Yo, en la religiosidad, está muy influida eso por el cambio de la Virgen, de la Resaca a la Virgen de la Fuensanta, no por la fecha del mes, pero bueno, por lo que me explican. En Murcia hubo una gran sequía y la Virgen de la Resaca se sacaba en procesión para pedir agua. Se ya sacaban la procesión, sí, no sí. Había agua, sí. Y volviendo a la religiosidad natural, se sacó a la Virgen de la Fuensanta. Y cuando salió la Virgen de la Fuensanta en procesión, llovió. Claro. Y cayó una gran cantidad de agua, y en ese momento es cuando se cambia la patrona. Ya, quiero decir que sí, eso ya también lo sé. Pero bueno, si puedo decir yo, sí. El cambio de patrona entre lo que estáis intentando explicar tiene mucho que ver con la vida del concejo y la vida del municipio. La Virgen de la Risaca dependía del concejo, del ayuntamiento, dependía de los agustinos, era un poder y además relacionada con Alfonso X. La Virgen de la Risaca siempre se la veía como relacionada con el poder central. Sin embargo, la Virgen de la Fuensanta se la ve popular, de la gente. Es lo que está hablando Juan, sí, que esa religiosidad de la huerta se mete, no me estoy metiendo una leyenda, lo que está contando. No me estoy metiendo en la profundidad religiosa, sino simplemente en el cambio estético. Sí. Es lo que yo. Al final, en el siglo XVIII, y todavía sigue siendo actualmente, y yo creo que en esto todos estamos de acuerdo, que el sacillo es la medida de todo lo bello en esta ciudad, ¿no? El barroco, la estética barroca es la medida
de lo bello, todo. Durante muchos años lo que se quería vender turísticamente en Murcia era el barroco, era sencillo y era... Y la fachada de la catedral. Y ahora hemos cambiado por completo. Ahora vamos a otra cosa. Bueno. Lo que quiero decir y lo que he pretendido decir es que ese cambio estético ha sido fundamental y sigue siendo fundamental en la actualidad. ¿Por qué? Porque todavía miramos con esa mirada el común de la población. No me refiero a que haya un 10 o un 15% que sea capaz de apreciar la vanguardia estética, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que la mayor parte de la población sigue teniendo una mirada estética barroca. Si yo estoy hablando de innovación y acción cultural, evidentemente tengo que fijarme en cuáles son los mitos que hacen que el barroco sea la mirada histórica o la mirada estética preponderante. ¿Por qué? Porque necesito, de alguna forma, si no revertir, sí ampliar o ser capaz que de la gente, aparte de esa mirada, pueda tener otra mirada estética más completa y ser capaz de entender otro tipo de símbolos y conceptos. Y por último, me voy a referir al último mito, y yo creo que más dañino de todo, que se produjo precisamente por ese crecimiento acelerado entre la década de los 50 y la década de los 60, que es la confianza absoluta en el progreso, como motor de todos los beneficios posibles. Y entendido el progreso casi como cemento y asfalto. El cambio tan acelerado que se produjo aquí, de pronto, de vivir en esa barraca insalubre, a en poco menos de 30 o 40 años, tener un estado de vida más o menos acomodado, con viviendas saneadas, dignas, con carreteras asfaltadas, hizo y ha hecho creer o tener casi una fe inquebrantable en el progreso. Y los huertanos, por ejemplo mi padre y yo conozco muchísimos, tienen una fe inquebrantable en el progreso. Cuanta más cosas se alicaten, se asfalten, se pongan bonitas, se tapen, mejor para la ciudad, ¿no? Yo creo que esto es una de las cosas más complejas de derrumbar y que todavía sigue haciendo mucho daño a determinado tipo de mentalidad. Y no sé por qué creo que si fuéramos capaces de que la gente entendiera que eso no es progreso real, de que eso en el fondo es un progreso ficticio, que lo único que hace es hipotecar a las generaciones futuras, tendríamos mucho terreno ganado. Pero ahí sigue estando, ¿vale? Es una cosa ahí que nos sigue más o menos teniendo preso la fe en el progreso. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño la gente se alegraba muchísimo cuando se cimbraba una acequia, o cuando se asfaltaba un camino, o cuando se cementaba una acera, y eso lo hemos vivido todo. Voy a poner un ejemplo distinto. Todos hemos oído hablar de lo guay que era cuando la gente se bañaba en las acequias, cuando la gente respiraba el aire puro. ¿Vosotros conocéis que alguien se manifestara, protestara, levantara la voz cuando en los años 60, cuando en los años 70 y 80 las acequias se convirtieron en verdaderos alcantarillados? O sea, si la gente realmente creía en eso, si la gente realmente pensaba que eso era el futuro, ¿por qué no se levantó en aquel momento? Si estaba tan idealizado, ¿por qué no se levantaron en armas? Yo no quiero abandonar mi hábitat, pero no se hizo absolutamente nada, porque la fe en el progreso era mayor, mucho mayor, que el sentimiento de lo perdido. Y esa fe en el progreso la seguimos arrastrando hoy en día. Y es muy complejo de quebrantar. Pasamos a casi a la última parte. No sé cómo va el tiempo. 10 minutos. Vale. Yo también creo que querer abandonar esa vida de trabajo en el campo, en la huerta,
Evidentemente. Y que no quisiesen las mismas personas que habían estado trabajando, que sus antepasados habían estado trabajando ahí, que sus hijos hiciesen el mismo trabajo. ¿No? Sí, sí. Esa es la generación nuestra. Exacto. Bueno, creo que llevo 30 y tantos minutos hablando, algo así, o 30. Y llevo hablando... Te quedan 10 minutos. 10 minutos. Y estoy hablando de esto y todavía no he pronunciado una palabra que no la he hecho a propósito, que es la palabra identidad. Creo que se está haciendo un uso exagerado de esa palabra y que está teniendo una importancia decisiva a la hora de malinterpretarla, y creo que hay que hacer un buen uso de la palabra identidad. Cuando hablamos de identidad, normalmente hablamos del sentido de pertenencia, de aquello que reconocemos como nuestro para diferenciarnos de los otros. Pero la identidad bien entendida es aquella que te lleva a conocer tan profundamente tu entorno, a conocer que ese entorno está construido, como acabamos de observar, de mitos y relatos, y entender que los mitos y relatos del otro, de los que son diferentes a ti, lo que hacen es hacerte más grande, que tú te conozcas también mejor. Pero normalmente nos quedamos en el cruce del medio, ¿vale? Nos quedamos a mitad de camino y pensamos que lo nuestro es lo mejor. Y se está produciendo un uso desacertado de la palabra identidad, porque la identidad conocida en profundidad te lleva a conocer, amar y a respetar al otro, mientras que la identidad malentendida te lleva a significar al otro y a sentirlo como diferente. Esto es uno de los procesos más contradictorios que tiene la Occidente y que ha tenido la filosofía a lo largo de todo el siglo XX, y que estamos, después de un siglo y pico, todavía derrapando con el concepto. Igual que con el concepto de libertad, con el concepto de identidad estamos derrapando. Lo llevamos a sitios que no son. Entonces, yo quiero que entendamos que hay una contradicción real entre el mito ilustrado y romántico que nos lleva a creer que el sentido de identidad y pertenencia nos hace los mejores, los que podemos progresar, el positivismo llegado a un sitio exacerbado, y por otro lado, aquello que se produjo con la posmodernidad, con el Ángel de Benjamin, que es que ese progreso puede terminar en la Segunda Guerra Mundial, puede terminar en la bomba atómica. Saber que una identidad mal entendida puede llevarnos a la destrucción. Hay que mirar esa palabra y hay que mirar ese concepto con mucho respeto, ¿vale? ¿Por qué? Porque la identidad bien entendida nos lleva a respetar y amar al otro, y la identidad mal entendida nos lleva a señalar al otro. Es una cosa que quería decir como marco de las políticas culturales, porque es súper importante, porque no te puedes quedar a medio, no te puedes quedar en señalar la identidad. Te tiene que trascender la identidad. ¿Para qué? Para que no se produzca un sectarismo. Entonces, el tratar los temas de patrimonio, el tratar los temas de cultura vinculados al entorno, tienen que hacerse con mucha delicadeza, con mucho amor y con mucha profesionalidad. Porque tiene, en estos tiempos que corren, un peligro inminente. Por último, señalar dos cosas antes de pasar a los proyectos culturales, que no me va a quedar tiempo. Que tiene que ver con la identidad, que es conocer que estamos en un mito de la caverna continuo, que es decir, que siempre hay una posición mayor que es capaz de comprender lo que nos sucede ahora, y que mañana habrá una posición mayor que por el que entenderemos lo que nos sucede hoy. Saber que todo es relativo con posición a la verdad y con respecto a la identidad y con respecto a la libertad es importante para hacer políticas culturales.
que nunca estamos en posesión de la verdad y que todo, siempre, siempre hay que respetar a cualquier posición posible dentro de unos determinados límites, ¿no? Dicho esto, no sé si lo conocéis, esta fotografía. Este es el Angelus Novus de Benjamin. Iba a leer el trozo, pero no lo voy a leer, porque más o menos, si no, buscarlo y leerlo, porque es una cosa súper importante, qué ha significado en la mitad del siglo XX y qué significó el paso a la posmodernidad, con la conciencia colectiva de que el progreso puede llevar a la destrucción del hombre, ¿no? Entonces, como último paso antes de los proyectos culturales, comentaros que todo esto que estoy diciendo tiene la particularidad. Hay una herramienta que se llama la ventana de Overton, que no sé si lo habéis oído hablar alguna vez, que dice que la opinión pública solo es capaz de moverse en una pequeña ventana de pensamiento y que los políticos y las acciones públicas solo entran dentro de esa ventana. Entonces, si no somos capaces de poner estas cosas que nosotros estamos poniendo, si no somos capaces de llevar las políticas culturales a sitios que abran nuevas perspectivas en la mentalidad de esta colectividad, de este entorno privilegiado que es la Huerta de Murcia, no vamos a ser capaces de darle la vuelta a la tortilla. ¿Vale? Entonces es muy importante que entendamos que hay cosas que, aunque parezcan inaceptables, porque la mentalidad del entorno no las entiende como propias, poco a poco, por ejemplo, lo que hemos hablado del progreso, lo que hemos hablado de los otros mitos, de la Arcadia feliz, poco a poco podemos trabajar eso para que tengamos un entorno muchísimo más tolerante y muchísimo más abierto a las dinámicas y a los cambios estéticos. Y por último, que yo creo que me he pasado ya, hablar de que esto es la acción y la innovación cultural. Procurar que los artistas que han pasado detrás de mí durante todo este proceso puedan expresarse, porque realmente ellos son los que tienen la clave. Este discurso que yo acabo de decir, un artista es capaz de decirlo simplemente con una manifestación artística. Yo tengo que pegaros aquí una chapa de 1 hora y no creo que siquiera que haber llegado a que me entendáis un poco, pero el arte es capaz de hacer eso muchísimo mejor que yo y con muchísima más potencia que yo. Entonces, lo que hacemos los técnicos de cultura del ayuntamiento, y yo supongo que en casi todos sitios, es abrir caminos, abrir canales, abrir puertas para que los artistas y las acciones culturales sean posibles. Seamos capaces de tener una ciudad más abierta y más igualitaria, incluso más próspera. Hasta aquí. Después de todas las cosas que nos ha contado Juan, si queréis comentar algo, preguntar, hacer alguna reflexión, ahora es el momento. Así que venga, ánimo. Luego nació en los años 50 o 80, todo eso que ha dicho lo hemos vivido. Nos hemos hecho huertanos, mis padres eran arrendatarios y en los años 70 pues comprar la tierra. ¿Qué pasó? Que mi madre o nuestros padres de esa época pues querían que tuviéramos estudiar porque no vinieron la vuelta para nosotros, porque sabían lo que había pasado nuestros padres, pero nunca había pasado y ya pasó eso, y pasando, ¿no? Y eso es lo que más o menos está contando él, la evolución que ha habido la huerta. Y la huerta nunca va a ser huerta la que fue, porque no la vamos a considerar. Lo que sí es verdad que nuestra generación ha visto desaparecer la huerta ante sus ojos, que a lo mejor otras generaciones no lo han visto tan deprisa. No.
nosotros hemos visto la acequia abierta, la acequia cerrada. De que se tenía un puente y una acequia, ya había una carretera con unos coches. Y yo solo he vivido en mi infancia, en mi juventud, no sé qué. La he visto bien, negra, sucia y tapada y una carretera. Sin embargo, los que sois más mayores, ese proceso, quiero decir, lo que Lo hemos visto muy lentamente, y ahí puedo asimilar. Y sin embargo, nosotros no. Y no nos han enseñado a asimilarlo. O sea, que eso iba a paso agigantado. Sí, cierto. Por ahí. Yo estoy de acuerdo con Juan en que para salvar la huerta habría que hacerla productiva, pero con el sistema que ahora mismo tiene la huerta es imposible hacerla productiva. Entre otras cosas, por lo que ha dicho, los arrendatarios se entregan en la tierra, normalmente 50-60. Yo soy propietario de tierra en la huerta, hasta hoy ya 2 y media. Es imposible hacerla productiva. Solo para autoconsumo. No, quiero decir que hay autoconsumo y te voy a Mercadona y me compro un kilo de tomate. No, quiero decir, Paco, que hay ejemplos, hay ejemplos. El entramado agrícola holandés, por poner... Sí, no, el entramado... Déjame que te... Déjame que te cuente una cosa. Hay ejemplos en el mundo, quiero decir que esto no es una excepción. El entramado agrícola holandés, con sus vaquerías, con sus molinos hidráulicos, es un entorno altamente subvencionado que produce, porque a los holandeses prefieren tener gente trabajando en eso, que cuide eso, pagándole el Estado. No, tú te comes el queso holandés subvencionado, perdona. Si a mí me subvencionan también kilo de tomate, yo planto mi banca de tomate. Pero a lo mejor eso nos conviene, quiero decir, a lo mejor esta ciudad tiene que plantearse que un entorno agrícola subvencionado es importante. ¿Por qué? Porque mantiene un hábitat y una calidad de vida importantísima. A lo mejor esta ciudad tiene que planteárselo. A lo mejor tener un sistema agrario subvencionado o de productividad X le es rentable a la ciudad en su conjunto. ¿Por qué? Porque gana en muchísimas cosas, en calidad de vida, en esto, en lo otro. Y hay otros modelos, no solo el holandés. El modelo de Stuttgart, que es en la ciudad del automóvil, también es un modelo apropiado, porque ha conservado un hábitat agrario rural en su entorno, porque les conviene pasearse a los alemanes que salen. Les conviene, le apetece. Si nosotros no revertimos esa situación pronto, no vamos a tener dónde salir. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, aquí en Murcia, lo único que hace el Ayuntamiento de Murcia es proteger el puerto en el restaurante Puerta de Murcia. Hay un restaurante, un puerto allí que no sé si lo puede, está lleno de mata cada por tres para pasearte por el medio del puerto. Pero al pequeño, como somos nosotros, yo en mi tierra, a veces he hecho el aparcamiento y no tengo que estar gastándome 100 euros en llamar a un tío que venga a limpiarme el puerto cada 6 meses. Porque no hay ninguna ayuda, no hay. Entonces, si eso no existe, pues al final la ruta se perderá. Sí, eso es lo que estamos hablando. ¿Tú crees, Juan Antonio, que relacionado con el progreso, Murcia capital, que sabemos todos que había muchas zonas de huerta, hubo exceso de urbanización? No sé si me he explicado. Sí. Que muchas zonas que eran huertas en Murcia capital, Sí, bueno, si se podían haber protegido. Sí, exactamente. claro. Eso tiene. Eso es un. A ver, relacionado con lo que ha dicho. Si eso va a pasar ahora, Ya. por la Pero zona sí. sur, por la zona nuestra donde vivimos, por nosotros Claro. que esté soterrado, se viene a la ciudad para Murcia. Pero muchas zonas ¿Y va a no se- pasar como va a pasar Churra? Sí, los planes urbanos llegaron tarde y mal. Murcia, hay una Murcia. Realmente el primer plan de ordenación urbana, yo creo que se llamaba el catalán, que tanto le gustaba Rivaspiera. No se respetó, y cuando se hizo el segundo plan de ordenación urbana, que es el de 1971, sí, ya que David Rosselló lo escribió ya un libro contra él en aquel momento, ya dejó de respetarse eso. Es decir, había igual que Barcelona tuvo soluciones urbanas, Madrid tuvo soluciones urbanas con la castellana, Murcia podía tener soluciones urbanas. Soluciones urbanas como las costeras, que después se desarrollaron, no el centro de huerta,
pero se optó por un modelo raro, como la construcción de la Gran Vía, por el desarrollo urbano. Unas cosas raras que hicieron, un poco desastroso el modelo de desarrollo urbano. Pero es que incluso ahora, el modelo de desarrollo urbano está siendo muy malo para la huerta de Murcia. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el fondo de valle, es decir, la huerta profunda, tanto del norte como del sur, se está convirtiendo en una guetificación, ¿vale? La gente adinerada se está yendo a las costeras y la zona de centro de valle, si miramos las estadísticas, se está guetificando. Pues se ha hecho una cosa terrible, que yo creo que es de lo peor que se ha visto en el último tiempo, que es la avenida nueva que se ha hecho entre Beniaján y Ceneta. Esa avenida que está aislada, la avenida, nos han dejado los que vivimos en el otro lado. O sea, lo que es la barrera. Es una barrera urbana que va a suponer la vía del tren con respecto de la huerta con respecto a la ciudad, la han bajado unos metros más, sí. Y de pronto la ciudad, la huerta está partida, sí. Quien está a un lado no ve el otro lado y... Además en alto, es que es tan agresiva. O sea, que si vais por el Reguerón, sí. Si vais y subís un puente gigantesco para pasar a llegar desde los Dolores a Beniaján, de repente subes el Everest para llegar. Y no es una cosa incomprensible que yo no sé cómo, dices Juan, no sé cómo no hemos pegado fuego al ayuntamiento. Y además, perdón. ¿Qué pasa? Eso es decir, de soplar a la autovía, de la rotonda del avión, sí. Hasta llegas justo, de pronto se paraliza enfrente de la costera. Sí. Ahí hay una zona de collado, cada metro de autovía hay un pastizal. Sí. Y sin embargo han avanzado esa autovía justo enfrente de una fábrica, han parado la autovía justo enfrente de una fábrica y frente a un collado. Pues sabéis que ese vial se va a unir con el que viene de Alpezares. Están partiendo la huerta totalmente. O sea, el vial que viene por Alpezares termina y ves unos huertos, y luego cuando empieza ahí en Beniaján termina y ves olmos, ves toda una vegetación y un paisaje que va a desaparecer, pero por completo. Pero ¿tú crees, Juan, que existe alguna posibilidad hoy de revertir la huerta con las buenas? No. Es que tampoco me acuerdo conmigo. Es otra cosa que una gran crisis no, es lo que he dicho antes. Es lo que he dicho antes de la ventana de Berton. En la mayor parte de la población, yo diría que es la mayoría, no está en eso. Sí, está en otras cosas. El otro día un concejal por el proyecto que sabéis que para mí no es un proyecto, porque eso es un proyecto de tipo cultural, pero habría que materializarlo en un proyecto de ingeniería que se vea ser posible, de destapar la acequia por aquí. Sí. Y yo le comenté, porque vamos a empezar a destapar la acequia en medio de la ciudad, cuando siguen habiendo, por ejemplo, de la contraparada a la rueda de la Ñora, de la rueda de la Alcantarilla, no hay ningún motivo para que la Rufía y la Alquibla estén tapadas. Bueno, sí, aparte de que el agua esté sucia, pero motivo es hay entornos. En superficie no hay. Nosotros que somos Porque ahí no hay casa, no sería un problema mayor. Porque no empezáis en esos bancales que están abandonados, porque son urbanos y pasa una carretera por encima de una acequia, porque no revertí la calificación y destapáis la acequia. Y claro, dice, eso quisiéramos hacer, pero eso no se puede decir. Y lleva razón nadie, ningún concejal, ningún partido que propusiera eso, llegaría ni a 10 metros me deja fuera una para poder hacerlo. Me deja fuera una institución que no quería haberla dejado fuera, pero que es muy responsable de todo lo que está pasando, y que es la Universidad de Murcia, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista ecológico y de todo. No existe una presencia pública de la Universidad de Murcia en el debate sobre esta ciudad en los últimos siglos. Eso es una aberración. O sea, no es posible
que la Universidad de Murcia no participe de un debate abierto sobre el futuro de la ciudad donde está. Eso es impensable en cualquier ciudad medianamente normal. Es impensable que la 7ª ciudad de España ni siquiera tenga un museo de arte contemporáneo, ni nada que se le aproxime, porque lo que se hizo con el intento del Gaya se ha quedado condenado al ostracismo en una sala allí y no se ha progresado con eso. No hay un intento serio, ni ha habido, pero no porque los políticos sean malos, sino porque la población no lo demanda. Ni la universidad ha puesto, ella lo comentábamos, ella y yo el otro día, que María Teresa Pérez Picazo sea la única referencia de la historiografía de la Huerta de Murcia. ¿Cuánto tiempo lleva ya muerta? Y encima de la Facultad de Económica, porque era catedrática de Económica. Que ella escribía García Torner en los años 70, una cosa que a mí se me olvida. Es impensable. La tierra fértil en el planeta Tierra es un porcentaje bajísimo. Tener una tierra fértil y ponerle ladrillo en lugar de plantar es un pecado que pagaremos caro. Pero hemos hecho eso. El ladrillar la tierra fértil y llevarnos la huerta al campo de Cartagena. Claro, hay más extensión, da más beneficios, pero ahora no tenemos que cargar y así sucesivamente. Claro. Es que ahí está la otra historia, es que estamos hablando de la huerta. Yo soy del campo de Cartagena y he visto cómo se ha integrado, cómo se ha degradado el campo en el que yo me he criado. Y si ahora puedo empezar a hablar del campo de Cartagena. Entonces, si el rollo que vamos trasladando, el problema de un lado a otro, vamos deteriorando unas cosas, pero es por falta de una cosa que le ha dicho y que dice, por desgracia, mucha gente, falta de amor al sitio donde vive, la huerta, el campo, lo que sea, falta de apego al sitio donde vive. Y lo único que queremos es exprimirle la sangre. Pero ese amor al sitio donde vive y el cuidar donde vive, mira lo urbano, mira la ciudad de Murcia. Una cosa que no he dicho, porque habéis visto ahí el cuadro de Picasso y que es el Guernica. Yo sé que hay gente aquí que no le gusta mucho Picasso, pero bueno, no importa, porque lo he puesto ahí porque es importante que se me ha pasado antes de decirlo, es importante que entendamos que hay una serie de códigos que te da la cultura y la contemporaneidad, y que si no somos capaces de entenderlo, vamos a perder el tren de los tiempos. Estamos ahí omnibulados en sacar rendimiento económico, en exprimir, como tú dices, las cosas, y no nos damos cuenta de que la cultura y la creatividad, poner el dinero y la atención en eso, hace que todo crezca y todo sea mucho más comprensible. Los códigos que te abre la contemporaneidad son muy grandes, y ante lo que se aproxima, ante los cambios tan brutales que se aproximan en este siglo, podemos fácilmente quedarnos rezagados en todos los sentidos, y la cultura y el arte puede ser un vehículo para alcanzar esos códigos que no son fácilmente comprensibles y no nos dejan, no está. Yo siempre he contado una anécdota muy tonta, pero que es así porque trabajo allí. No sé si conocéis, ¿sois alguno de Yecla? ¿Hay alguien de Yecla? Yecla, incluso aquí hay dos artistas yeclanos que por cierto son hermanos, que son Moisés Yahweh y Pepe Yahweh, y hay muchísimos más artistas. Yecla tiene una cantidad de artistas por metro cuadrado increíble con respecto a lo que es la región de Murcia. Incluso muchas de las agencias de comunicación y creativas que hay en Murcia son yeclanas, de personal fundada por Yecla. Me dicen, ¿qué ha pasado en Yecla? ¿Qué ha pasado en Yecla para que haya tantos artistas o tanta mentalidad artística? Una cosa muy estúpida. Pues la industria del mueble. ¿Qué pasa? Que los padres de los críos fomentaban que los críos estudiaran arte y diseño porque estaban en una escala superior que los obreros que trabajaban en el mueble, porque eran los que diseñaban los muebles. Entonces los mandaban a Valencia a estudiar arte. O sea, el cambio de mentalidad, el considerar el arte o la cultura como productiva, produce un cambio que en una sola generación, si se dan las circunstancias apropiadas, es posible. Y Yecla es el ejemplo de eso, ¿no? Y la cantidad, y se ha reinterpretado a sí mismo una y otra vez.
Y es un ejemplo tonto, pequeño, pero que nos pone en la atención de que son posibles las transformaciones. Cuando se pone el acento o cuando la energía productiva se encamina en una determinada dirección. ¿Algunos proyectos has participado en la huerta de creación? Sí, ¿Comenta alguno? El proyecto artesiano, que es lo último que quería decir, tiene que ver con todo esto. Un proyecto que se llevó a cabo en Zarandona y que tenía que ver, como motivo colaborar con la Universidad de Murcia, como he dicho antes, y sobre todo con la Facultad de Bellas Artes. ¿Y qué se trataba? No se trataba ni más ni menos que los alumnos respiraran esto a través de charlas, como las que daba Clara o las que daban otras personas, que de verdad entendieran de qué iban los mitos de la Huerta de Murcia, de qué iban los problemas, de qué iban el día a día, y lo reinterpretaran artísticamente para devolvérselo a los propios ciudadanos y a los propios huertanos, para que los jóvenes de 22, 23 años de la Facultad de Bellas Artes fueran capaces de conocer la historia de esta ciudad y reinterpretarla estéticamente para devolvérsela a los propios ciudadanos. Es un proyecto que se llevó a cabo durante 4 años, pero que como todo, como la pandemia y con determinadas cosas, se perdió en el olvido. Proyectos de ese tipo hay varios, quiero decir, no solo está ese, también está proyectos de colaboración estética vinculados a la renovación del folclore y otra serie de cosas que se han hecho y que siguen haciendo los gestores culturales y los técnicos de cultura de este ayuntamiento. Has puesto ahí una imagen de una obra, la de Ana Martínez, que se veía un guante colgado. Esa obra se hizo aquí, estuvo aquí, se hizo en el muro de la pared de la sala temporal, en una exposición sobre Santa María de la Risaca. Entonces, ¿qué hizo Consuelo, qué hicimos dentro del equipo? Intentar eso. Es decir, ya no podemos seguir teniendo en el arte eso que estáis viendo en la sala, porque eso es lo que está contando Juan, la Arcadia feliz, las mismas estéticas, las mismas imágenes una y otra vez, sino que a través del arte contemporáneo, y además es que las artistas que invitamos están muy receptivas, porque es de contemporáneo. En cuanto el proyecto artesiano funciona igual, documentación, información al artista o al artista, y sus cabezas se ponen a funcionar y te dejan alucinado, porque crean una nueva estética, ¿verdad? Crean una reinterpretación de la cosa que tú no puedes hacer, pero sí puede ser un eje. Los gestores culturales en eso sí que podemos ser una vía o un camino o un recurso también. Como hemos dicho al principio, no se trata de anular lo otro, se trata de apoyar, sí. Pero es que no hay, necesariamente tenemos que abrir el camino hacia la renovación estética, porque si no lo hacemos, realmente morimos, ¿vale? Porque la cultura en el fondo vibra. Si no perturbas la realidad, si a la gente no la haces pensar, si no la haces plantearte el sitio donde vive o las cosas que tú haces diariamente, las cosas se vuelven estáticas y mueren. El movimiento es vida. Entonces necesitamos de alguna forma promover las condiciones adecuadas para que eso se dé, y en parte la política cultural debe ir en esa dirección, ¿no? No eres tú el que hace las cosas, porque nosotros no somos artistas. Algo tiene que ver, aunque estéis muy lejos, lo que están hablando con los problemas actuales que están muy de moda, hablando de la falta de salud mental de un sector de la población demasiado grande, porque la falta de arraigo y de sentido de la vida. Y uno sabe que se está planteando que los adolescentes se suicidan más que antes, y eso tiene mucho que ver, seguro. También creo que es muy importante recuperar, como tú muy bien decías, el sentido de las palabras, ¿no? El sentido de la sostenibilidad. ¿Qué significa de verdad sostenibilidad y cómo se puede interpretar la sostenibilidad en nuestros ámbitos, en nuestro día a día, y teniendo y ser consciente que un punto de vista crítico como el que acabamos de exponer es súper importante. Si tú no conoces que realmente hay ciertas problemáticas en tu desarrollo sociocultural, de tu entorno, de tu ciudad, de tu hábitat, tú no puedes mejorar. Quiero decir, si todo es feliz, si tú vives en una Arcadia feliz, si tú vives en un entorno que todo está bien, no necesitas mejorar nada. Ser crítico, incluso con uno mismo,
Es súper importante. Sobre todo Es súper importante poner el acento en las contradicciones que conlleva esta cultura, este hábitat y este entorno. Poner el acento en las contradicciones nos lleva a generar soluciones. Si no ponemos la mirada en las contradicciones, es imposible generar soluciones. Imposible. Miramos para otro lado. Entonces, hay que poner una y otra vez el acento en las contradicciones. Y las contradicciones son las que he tratado de enumerar. El progreso, la Arcadia feliz. Esas son las contradicciones de la Huerta de Murcia. Las más visibles. Hay otras muchas. Pero es más cómodo lo otro, ¿no? Claro, es decir, es más cómodo dejarse arrastrar por el torbellino de que todo el mundo, porque es lo que todo el mundo acepta, pero sabiendo que la mirada crítica es súper importante. No se trata de que no se quiera la Huerta de Murcia, todo lo contrario. Yo lo que más quiero en el mundo es, si nací allí, y es lo que más quiero en el mundo, pero se trata de tener una mentalidad crítica sobre eso para poder poner los cimientos de superar las contradicciones. Que además ahora estamos en un marco, yo creo que privilegiado, porque a nivel político, a nivel planetario, está la Agenda 2030. Sí, pero yo creo que la corriente va en dirección contraria. Ya, pero quiero decir que las personas que trabajamos en la administración nos podemos acoger a esa Agenda 2030. Está el objetivo, Agenda 2030 municipal, que te habla del objetivo 11 de desarrollo sostenible y te habla de lograr ciudades sostenibles, inclusivas, resilientes y seguras. Con eso tenemos el marco perfecto para poder trabajar todas estas cosas. Ahora solo falta. Se están trabajando proyectos, lo que pasa es que están en. Solo faltan recursos pero estamos trabajando proyectos en torno a ese tema, ¿no? En intentar hacer un mercado kilómetro cero de la Pérgola San Basilio, por ejemplo. Quiero decir que eso favorecería el traer ese sistema productivo de la huerta, traerlo a la ciudad. Yo qué sé, hay muchas cosas que realmente y esa producción agrícola, y ese modo de vida que nos puede dar el estar en la naturaleza, traerlo a nuestro modo de vida de todos los días, ¿no? Otra vez volver a la tierra, ¿no? Nuestra madre tierra, que parece que la hemos olvidado. Sí, pero lo que estaba comentando Juan, y que creo que es muy interesante, es que hay que convencer a quien es responsable de cosas tan parece como quien abre y cierra una acequia y quien riega. Es decir, que la Junta de Hacendados tiene que convencerse, que las concejalías de turno tienen que convencerse, que la universidad tiene que convencerse, que los colegios de ingenieros, que los arquitectos tienen que entender que hay un proyecto de municipio. Yo me voy más para allá, yo qué sé, yo no me gusta olvidarme del campo, no me gusta olvidarme de las pedanías que están más para allá de Sangonera, el otro lado. Es decir, el municipio de Murcia tiene una variedad y tiene unas características tan especiales que esa tarea desde el arte, desde la historia, desde la cultura, no sé qué, se les puede convencer. Yo ayer se presentó aquí un libro de la Junta de Hacendados. A mí lo que más me sorprendía era que el vicepresidente que estaba aquí sentado, que es Patricio, que él, su come y su comentario todo el rato era: en la huerta no se puede vivir, en la huerta no se podía vivir. Eso es lo que ellos tienen metido en la cabeza. Pues si quien organiza o quien manda no entiende lo que estamos intentando hablar aquí o lo que se quiere hacer con la Semana de la Huerta, y lo que en la conferencia de Antonio García Cano también se expresó, ese río vivo, ¿no? de esa renaturalización, desde el arte también aquello. Nosotros como ciudadanos pues podemos intentar comprar producto local, ¿no? salir reciclar, no sé qué, pero hay que convencer al que manda. ¿Quién es? Quiero hacer una pregunta, porque a mí me parece súper importante todo esto que estés diciendo de la administración, eso es importantísimo y es una cosa, pero eso es un temazo, ¿no? Yo siempre pienso que lo primero es que uno tome
personas. ¿Cómo piensas? Llevo toda mi vida haciéndolo, quiero decir, llevo intentándolo toda mi vida. O sea, como profesional de la cultura y tal, ¿qué se le ocurre? O sea, ¿qué podemos hacer los demás que estamos un poco contaminados? Me lo preguntó también Marta Ferrero de la radio el otro día. No hay fórmula mágica, genial. El problema es que los tiempos van en dirección contraria, ¿vale? Pero también es verdad que se avecinan unas transformaciones tan brutales, parecidas a las que se ocurrieron como en los años 50 y 70, en los próximos 20 años, que van a hacer que nos riamos un poco de determinadas cosas. Entonces, yo creo, y lo digo con todo el pesimismo de mi corazón, que Murcia ha perdido el tren, ¿vale? Ha perdido el tren de la modernidad, lo ha perdido. Entonces, se podría forzar y convencer a la gente uno a uno, pero la gran masa sigue aferrada a un pasado o a una, por decirlo de otra forma, a eso que yo he dicho, a que ha conseguido tanto en tan poco, que se aferra a eso, se agarra y dice: yo no quiero que me quiten nada, ¿vale? Se vuelve un conservador, ¿vale? Se agarran, se vuelven, y no se dan cuenta de que ese inmovilismo va a provocar es que se lo lleve el tren, o sea, porque eso es así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por lo que estamos haciendo, intentar que el trozo maravilloso de la acequia de Alquibla entre el Molino de Oliver y el Molino del Rey se haga algo con él, pequeñas cosas que de alguna forma, por ese arte o por lo que pueda pasar, la población de pronto, alguna parte de esa población vea que eso es posible, es viable y encima es bueno para todos. Se pueden hacer esas cosas, porque las grandes cosas, los políticos, mientras que la gran parte de la población no piense esto, no lo van a asimilar como parte de su programa político, porque no les votan entonces. Entonces, no lo van a hacer, pero ni uno, ni otro, ni los demás ya. Pregunta en un trozo de acequia de los vecinos que hay alrededor, si la quieren, la prefieren comentar o viene asfaltada o tapada, ¿qué te dice? El 80%... Hombre, pues claro, que se convierte automáticamente en solar y se revaloriza un 100%, claro, eso es así. La progresión que pasó de los años 50 a los 80, entonces la progresión que tú estabas hablando... Pero es que ahí tiene que estar, o sea, el día en que a un huertano le merezca más la pena lo que tú has dicho, que la acequia no se cimbre porque es un paseo, porque se revaloriza, porque puede hacer no sé cuánto, porque se subvenciona por esto, por lo otro, más que tapar la acequia, ese día se habrá ganado la batalla. Mientras que eso no suceda, pero ahí tiene que haber políticas activas, que no las hay, ni hay perspectiva de que las haya. Tú sabes que nosotros estamos trabajando en otras cosas y tal. Pero claro, pero que eso es importante, porque quiero decir que no deja, igual que lo que hacemos nosotros, los pequeños programas, en la medida en la que nosotros podamos, tenemos que seguir haciendo lo mismo y trabajando por lo mismo, porque es importante. Se modela una ciudad o un municipio son los planes urbanísticos y que depende de quién lo haga. La fecha, el sistema de la mayor ganancia no pasa aquí solo, pasa casi todo el mundo, es lo que llaman la mayor ganancia de los que invierten. Entonces, como ha primado eso, pues, para decirlo así, en rasgos muy grandes, pero quizá ahí el arte, la historia, la cultura, la sensibilidad creativa está desaparecida. Está desaparecida porque tú ves, como ha comentado Consuelo, el proyecto de abrir la Alcufía de aquí, el proyecto de ingenieros de la Concejalía de Urbanismo, y que no ha preguntado a ningún historiador, nos preguntaron cuando ya estaba el proyecto presentado. Es decir, pero ¿qué justificación o qué pensáis vosotros que vais a hacer con esto? Y es simple, al final es como la Caravija, una cosa recirculada que pasa el agua así por encima y la gente, es curioso, pues les he tenido que explicar que lo que ven ahí en la Caravija no es una acequia, que hay un palmo de agua así y piedrecicas, no, que la acequia está debajo, pero no la ven. Entonces, esos proyectos falta sensibilidad, falta creatividad, falta... Un parque temático que además, si lo hace muy grande,
lo puedes sostener. Claro. Porque Es que no tiene sentido, quiero decir. Hacer una huerta de mentira. Y una huerta de mentira y una huerta llena de islas. El molino de Batán, por ejemplo, de Zarandona, en medio de una redonda. Está ahora mismo. Y el Azarbe Mayor del Norte creo que tiene 5 metros. Así. Y dices, ¿esto qué es? Claro, tú vas allí con gente que no entiende la huerta y ¿esto qué es? ¿Un lago? ¿O esto un estanque? ¿O esto por qué? Y el puente del Moro tapado con una carretera. Y está allí del siglo XVIII. Esas islas, como dice Juan, son necesarias como las que hacéis vosotros en Aljucé. Es necesario. Y cosas como estas son necesarias. Porque quieras que no, estamos... La mente universal, con eso lo que yo digo, estamos creando mentalidad y vosotros en Aljucér no paráis de hacer eso. Pico pala. Pero convencer a todo el mundo no se puede, quiero decir. Aparte que seamos unos cuantos, somos la resistencia. Pero hay que seguir intentándolo, eso no... Bueno, ¿alguna cosa más antes de que pues vaya mal la cabeza? Muchísimas gracias a todos. Pues nada, muchas gracias por venir. Hasta la siguiente.